¿Sabías que existe un documento oculto en el Vaticano que describe con precisión escalofriante lo que está ocurriendo en el mundo actual? Prepárate para descubrir una verdad que cambiará por completo tu percepción de la realidad. En una audiencia solemne que quedará marcada en la historia, una declaración extraordinaria resonó entre los muros del Vaticano. Un manuscrito profético, custodiado durante siglos en los archivos más clasificados, había sido finalmente revelado. Este documento, según se proclamó, solo debía abrirse cuando la humanidad se aproximara al umbral de los tiempos finales. Las visiones contenidas en este texto fueron registradas por un monje ermitaño del siglo XIII, reconocido por poseer algunas de las revelaciones más enigmáticas y profundas jamás documentadas. Lo más perturbador de estas profecías es su descripción del Hijo de Perdición, no como un conquistador externo, sino como una figura cultivada desde dentro de las propias estructuras de la civilización humana. Observa el panorama actual con nuevos ojos. La degradación moral ha alcanzado proporciones alarmantes que confirman las predicciones ancestrales. Datos reveladores muestran que más de la mitad de la población estadounidense considera deplorable el estado ético de su nación, mientras que una porción cada vez menor acepta principios sagrados como guía moral suprema. La brecha económica ha creado una polarización social explosiva. Una élite minúscula concentra la mitad de la riqueza nacional, mientras que la mayoría lucha con las migajas restantes. Esta desigualdad ha detonado protestas masivas con lemas revolucionarios que desafían el orden establecido. Estas manifestaciones no son casuales. Son el cumplimiento de advertencias milenarias sobre los últimos días, cuando el amor se enfriaría y la injusticia florecería como nunca antes. El segundo segmento del manuscrito secreto revela una predicción aún más escalofriante, escrita al final del siglo XIX. Vendrá un tiempo cuando la humanidad dejará de buscar la voluntad divina, consultando en su lugar a máquinas sobre qué hacer. El dominador no necesitará espada, pues tendrá cautivas las almas humanas en los circuitos helados de procesadores. ¿Te suena familiar esta descripción? Estamos inmersos en una era donde sistemas algorítmicos determinan casi cada aspecto de la existencia humana. Estas inteligencias artificiales deciden qué información consumimos, qué productos adquirimos y qué perspectivas adoptamos, creando cámaras de eco de contenido personalizado. En el ámbito educativo, las nuevas generaciones han abandonado la sabiduría de padres y maestros, recurriendo en cambio a tutores artificiales que moldean sutilmente sus concepciones del mundo. Lo que parece orientación útil, gradualmente forma una generación que ya no razona, sino que recibe pasivamente. La inteligencia artificial ahora redacta legislación, diagnostica enfermedades, gestiona empleos e incluso escribe sermones religiosos. En su búsqueda del progreso, la humanidad ha entregado el discernimiento moral y las decisiones de vida o muerte a sistemas sin emociones. La advertencia resuena con claridad. La IA no te eliminará con espada, te despojará lentamente del alma, llevándote a olvidar orar, reflexionar y buscar al Dios viviente. Los desastres devastadores que sacuden América actualmente, incendios arrasadores, tormentas de nieve, sequías extremas, tornados destructivos, avalanchas, podrían ya no ser fenómenos naturales, sino componentes de una estrategia para sembrar caos. La manipulación climática ha pasado de teoría conspirativa a realidad inquietante. Informes científicos, experimentos militares clasificados y anomalías meteorológicas inexplicables testifican algo profundamente antinatural. Durante más de una década, programas experimentales han sido sospechosos de alterar patrones climáticos extremos, desde precipitación artificial hasta manipulación electromagnética de capas atmosféricas superiores.
Aunque los gobiernos niegan públicamente la militarización, las tormentas extrañas, nevadas fuera de temporada y perturbaciones geomagnéticas inexplicables han despertado temores globales. ¿Existe una mano invisible utilizando los cielos como arma de guerra? Tecnologías capaces de desatar pulsos electromagnéticos poderosos, interrumpir el escudo geomagnético terrestre o desestabilizar la presión atmosférica para crear eventos catastróficos. Estados Unidos ha observado con horror cómo inundaciones han anegado el este del país en lugares intocados durante décadas. Texas, tierra famosa por sus planicies abrasadas por el sol, fue golpeada por una ventisca mortal que paralizó sin advertencia en pleno apogeo primaveral. Es caos diseñado para quebrar la voluntad humana, empujar naciones hacia la desesperación, hacer que el mundo clame por un salvador. Cualquier salvador que pueda restaurar el orden desde el borde del colapso. ¿Quién es la persona que secretamente está concentrando poder y es considerada la encarnación de esta figura profética? El que se opone secretamente a Dios, situándose entre luz y tinieblas para ejecutar grandes conspiraciones, no es otro que Jared Kushner. Este empresario, inversionista y exfuncionario gubernamental estadounidense, conocido como yerno del presidente electo Donald Trump, a través de su matrimonio con Ivanka Trump, sirvió como asesor principal de Trump de 2017 a 2021. También fue director de la Oficina de Innovación Americana. ¿Podría ser él la figura profetizada? Nos acercamos a lo que las Escrituras describen como la abominación desoladora. La verdad sobre él podría ser mucho más inquietante de lo que podrías imaginar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Oriente Medio, donde conflictos históricos han estado latentes durante siglos, una iniciativa de paz que involucra a Israel y Palestina se ha estado desarrollando. Este plan, reflejado en discusiones en las Naciones Unidas desde 2020, parece a primera vista un paso hacia la unidad. Sin embargo, algunos lo encuentran ominoso, recordando profecías bíblicas que advierten sobre una figura poderosa que algún día profanará un templo en Jerusalén. En línea con esto, el plan de paz de Kushner ha involucrado discusiones sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén, planteando preguntas sobre sus motivos. En 2017, Kushner fue instrumental en la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, persuadiendo tanto al entonces presidente Trump como a líderes israelíes para apoyar la medida. Aunque no podemos sentirlo, existe una manipulación silenciosa en curso. La tecnología avanzada está haciendo que más aspectos de nuestras vidas, comunicaciones, movimientos e incluso pensamientos sean accesibles, sentando las bases para el tipo de control total previsto en la profecía bíblica. Visualiza un mundo donde viajar, trabajar o realizar compras dependa de seguir las reglas de una autoridad central. Esto no es distopía distante, es una realidad emergente. Tecnologías como identificaciones digitales, vigilancia biométrica y sistemas de monitoreo impulsados por IA ya no son futuristas. Están aquí. Las Escrituras advierten sobre un día cuando nadie podrá comprar o vender sin portar la marca de la bestia. Esta advertencia se siente cada vez más relevante mientras vemos tomar forma la infraestructura para tal control. Las monedas digitales y blockchain, aunque útiles, también tienen potencial para supervisión financiera extrema.
Naciones como China, Estados Unidos y la UE están explorando monedas digitales de bancos centrales que podrían programarse para dictar cómo se usan los fondos, haciendo del cumplimiento una condición para el acceso. Cuando el anticristo aparezca completamente, manipulará profundamente a las personas, construyendo un culto engañoso que se haga pasar por una fe benevolente. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán profundamente con un mundo cansado del conflicto, haciéndolo aparecer como un salvador. Esta bondad percibida cegará a muchos ante su verdadera naturaleza, permitiéndole apretar su control sobre dominación total. Satanás, el maestro del engaño, estará detrás de esta nueva religión, una tan atractiva que la humanidad la encontrará casi irresistible. El falso profeta realizará maravillas increíbles, incluso haciendo descender fuego del cielo para engañar al mundo. Estas señales milagrosas reforzarán las afirmaciones de divinidad del anticristo, llevando a innumerables personas por mal camino. Esta religión falsa será cuidadosamente elaborada para cautivar y controlar. Probablemente combinará elementos de varias creencias, ideologías y filosofías para atraer universalmente. Al presentarse como una figura unificadora, el anticristo explotará el anhelo de paz y unidad de la humanidad. Las escrituras hablan claramente de señales que precederían el fin de la era: guerras, hambrunas, plagas y engaño creciente. Estos eventos fueron llamados el comienzo de dolores de parto, advirtiendo que se intensificarían como contracciones de trabajo mientras el mundo se acerca al clímax de la historia humana. Cristo también advirtió sobre persecución generalizada y una tribulación tan severa que sin intervención divina ninguna vida humana sobreviviría. Un evento profético clave que mencionó fue la abominación desoladora, una profanación que requiere la reanudación de sacrificios en el Templo de Jerusalén. Aunque Israel reclamó Jerusalén en 1967, esto indica que eventos críticos podrían desarrollarse rápidamente en cualquier momento. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde. Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. El apóstol Pablo describió este rechazo voluntario, explicando que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de personas que suprimen la verdad con su maldad. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario de Cristo será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes. Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. Como las Escrituras nos recuerdan, la hora ha llegado para que despierten de su letargo,
porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche casi ha terminado. El día está casi aquí. ¿Existen múltiples caminos hacia la salvación? ¿Están todas las religiones llevando al mismo Dios? ¿Importa a qué iglesia asistimos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo Dios quiere que vivamos? El cristianismo es más que solo un conjunto de creencias, es una forma de vida. En los primeros años de la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran conocidos como seguidores del camino. Jesús enfatizó que su sendero es desafiante y requiere pasar por una puerta estrecha, añadiendo que pocos la encuentran. Sin embargo, muchos hoy creen que hay múltiples formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino. Jesús no se unió a ninguna religión establecida de su día cuando comenzó su ministerio. Los líderes religiosos rápidamente lo vieron como competidor y amenaza. Sus seguidores y la iglesia que estableció a menudo fueron vistos como secta o incluso culto, perspectiva que ha persistido en algunos círculos hasta hoy. Jesús advirtió que muchos que aparecen exteriormente religiosos se sorprenderían al saber que habían estado en el camino equivocado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando sus discípulos preguntaron sobre las señales de los tiempos finales, Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre, reclamando autoridad de Él, pero finalmente llevarían a las personas por mal camino. Se nos instruye probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno y se alinea con las enseñanzas divinas. Hoy, innumerables denominaciones representan interpretaciones variadas del cristianismo, con diferencias en creencias sobre el Espíritu Santo, bautismo y otras prácticas. Algunos bautizan rociando agua, otros vierten mientras algunos insisten en inmersión completa. Con tales variaciones, uno podría preguntar, ¿importa lo que uno cree y practica? Las Escrituras enseñan que estas distinciones sí importan. Seguir a Cristo no es meramente cuestión de elección o conveniencia. Involucra dedicación a vivir de manera que refleje la verdad divina como se revela en las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento enseñaron consistentemente que había un solo sendero hacia la vida eterna en el reino de Dios. Subrayaron que la salvación se encuentra en una sola manera. Pablo reforzó este punto escribiendo: hay un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Corrigió a los corintios por escuchar ministros que hablaban sobre Jesús, pero no fueron enviados por Él, enfatizando que simplemente invocar el nombre de Jesús no asegura que un mensaje se alinee con sus verdaderas enseñanzas. Las Escrituras son claras que adorar otros dioses no es equivalente a adorar al Dios verdadero por otro nombre. Tales actos rompen el primer mandamiento. Pedro declaró sobre Jesús: la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debamos ser salvos. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse, dejar de quebrantar los mandamientos divinos, sentir pena por haberlo hecho y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados. Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo,
Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. El Espíritu Santo nos proporciona no solo el don de vida eterna, sino también la fuerza para servir a Dios fielmente. Entramos en este mundo como seres físicos con vidas limitadas, creados mortales y sujetos a muerte. La inmortalidad viene solo a través del Espíritu Divino. Sin Él, finalmente cesaremos de existir. No hay camino alternativo. La salvación se encuentra solo a través del arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. No hay atajos, no hay rutas alternas al reino de Dios. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando Jesús prometió construir su iglesia, nos aseguró que perduraría. Dado que Él es la cabeza de su iglesia, quiere que seamos parte de ella ahora. Jesús advirtió que cualquiera que intentara entrar de cualquier otra manera es ladrón y salteador. Debemos examinar nuestras creencias alineándolas con enseñanzas bíblicas. Las Escrituras son la fuente suprema de verdad, ofreciendo la única guía confiable hacia vida eterna en el reino de Dios. Uno de los aspectos más desafiantes del cristianismo es reconocer cuán difícil es vivir como cristiano. El mundo a menudo ve a los cristianos como personas que establecen altos estándares morales, pero luchan para cumplirlos. Según investigación del Grupo Barna, palabras como sentencioso, hipócrita y fuera de contacto se usan frecuentemente para describir el cristianismo, no solo en Escocia, sino globalmente. Incluso Jesús expresó decepción en aquellos que me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que digo, destacando que no todos los que afirman ser cristianos verdaderamente siguen sus enseñanzas. En Escocia, por ejemplo, 7 de cada 10 personas que se identifican como cristianas no creen en elementos básicos de la doctrina cristiana. Un cristiano que no sigue a Cristo por definición no es un verdadero cristiano, razón por la cual muchos ven la fe con escepticismo. Pero ¿qué hay de aquellos tratando sinceramente de seguir a Jesús? Ellos también son imperfectos. ¿Su imperfección desacredita el cristianismo o simplemente es parte del viaje? Ser cristiano es multifacético, pero se centra en la acción. El apóstol Santiago explicó que la fe sin obras está muerta. La creencia en Dios es esencial, pero sin acción no es fe verdadera. Después de todo, incluso los demonios creen y temen a Dios, pero se niegan a obedecerle. Un cristiano genuino va más allá de la creencia, abrazando arrepentimiento, bautismo y recibiendo el Espíritu Divino. Un cristiano verdadero busca una relación continua con Dios, estudiando activamente su palabra, orando y esforzándose por entender su voluntad. Un cristiano verdadero continuamente se examina a sí mismo, buscando maneras de crecer y estar a la altura de los mandamientos divinos. Siguen los mandamientos de Dios, sabiendo que la obediencia no siempre es fácil, pero hay una característica que a menudo se pasa por alto y puede incluso parecer embarazoso admitir. Un cristiano verdadero sigue siendo defectuoso. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura.
Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo, son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto, y nadie puede hacer eso sin tropezar en el camino. El término griego para hipocresía, hipocrisis, originalmente se refería a actuar. En el teatro antiguo, los hipócritas eran actores interpretando roles para cautivar audiencias. Cuando Jesús acusó a líderes religiosos de hipocresía, los estaba llamando actores, personas haciendo un espectáculo de piedad, pero con corazones lejos de devoción genuina. Su justicia era toda una actuación. Hoy, sin embargo, a menudo etiquetamos a cualquiera que lucha por estar a la altura de sus valores como hipócrita. Pero quedarse corto no siempre es hipocresía, es simplemente humano. Cada persona lucha con estándares que a menudo son difíciles de cumplir, pero nuestras respuestas a estas luchas varían. Cuando enfrentamos quebranto, tenemos dos opciones: trabajar para repararlo o pretender que el quebranto es una mejora. En nuestro mundo, la tendencia se inclina hacia lo último. Es más fácil y no demanda cambio. Pero Dios trabaja con aquellos que admiten su necesidad de sanidad, que buscan superar sus faltas en lugar de redefinirlas como virtudes. Un cristiano verdadero es alguien que reconoce su quebranto y trabaja con Dios para repararlo. Ser cristiano no significa vivir sin defectos. Más bien, se trata del proceso de transformación, incluso si a veces es desordenado e imperfecto. A través del Espíritu Santo, los cristianos son gradualmente transformados. Dios sabe que su pueblo enfrenta desafíos difíciles y no emerge ileso. El apóstol Pablo escribió: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Aunque podemos tropezar una y otra vez, el viaje de un cristiano verdadero no falla. En cambio, se levantan después de cada caída sabiendo que el justo podrá caer 7 veces y se levantará. No se trata de las caídas, se trata de levantarse. Incluso mientras el hombre exterior soporta dificultades, un cristiano se enfoca en el crecimiento interior, apuntando hacia la genuinidad de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece. Esto es lo que significa seguir a Cristo. No lograr perfección inmediatamente, sino establecerla como meta y presionar hacia ella cada día. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como nazarenos, término que aparece solo una vez en las Escrituras. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida, siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús, siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. El nombre llevaba un grado de estigma social, ya que Nazaret y Galilea, por extensión, a menudo eran vistos como lugares de bajo estatus. Aún así, los primeros seguidores eran conocidos como nazarenos, posiblemente haciendo eco de su asociación con Jesús como la rama o renuevo. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio, quien escribió contra herejías en el siglo IV, proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos. Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado, practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Epifanio los describe como distintos de judíos tradicionales porque creían en Cristo, pero diferentes de cristianos principales por su adherencia a la ley mosaica. Mientras las creencias de los nazarenos, como observar el sábado y otras costumbres judías, los distinguían de otros grupos, su fe central permanecía arraigada en Cristo como el Mesías. Sin embargo,
Tanto las sociedades judía como romana a menudo los veían como forasteros y enfrentaban oposición frecuente, incluso maldiciones formales en sinagogas. Según Epifanio, siguiendo la advertencia de Jesús sobre la destrucción inminente de Jerusalén, muchos nazarenos huyeron a lugares como Pella en Jordania antes de la caída de Jerusalén en 70 d.C. Continuaron extendiéndose, migrando eventualmente a regiones de Asia Menor y más tarde a Europa, preservando sus prácticas y creencias incluso frente a persecución. En Apocalipsis 2 y 3, Jesucristo se dirige a la iglesia temprana, animándola a aferrarse a su fe en medio de desafíos. Amonestó a la iglesia de Éfeso diciendo: «Has dejado tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras». Este recordatorio de permanecer firme en la fe es tan relevante para cristianos hoy. Los nazarenos proporcionan ejemplo de compromiso con verdades fundamentales a pesar de oposición. Igualmente, los cristianos modernos son animados a mantenerse fieles a la palabra de Dios, manteniendo su amor por sus enseñanzas y permaneciendo vigilantes en vivir la fe que profesan. Así como los nazarenos se aferraron firmemente a las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios, así también deben los cristianos hoy esforzarse por vivir según el camino que abrazaron. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial, siendo descrito como teniendo un impacto sin rival en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano, pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como estoicismo y neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. La vida temprana de Agustín incluyó un periodo hedonístico en Cartago, donde tuvo una relación larga con una mujer que le dio un hijo. Bajo presión de su madre, eventualmente abandonó esta relación y persiguió celibato dentro del sacerdocio católico. Durante este tiempo, las perspectivas de Agustín sobre sexualidad cambiaron. Influenciado por su experiencia, condenó toda expresión sexual como inherentemente pecaminosa, incluyendo intimidad marital, que veía negativamente. Esto lo llevó a abogar por celibato sacerdotal y la noción de que el sexo debería servir solo procreación, concepto que moldeó la postura de la Iglesia sobre sexualidad durante siglos. Sin embargo, sus enseñanzas no se alinearon con la perspectiva bíblica de la sexualidad como vínculo sagrado exclusivo dentro del matrimonio. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Agustín también animó oraciones a María, escribiendo oraciones que apelaban a ella como intercesora y consoladora. Su defensa popularizó la práctica, pero conflicta con enseñanzas bíblicas que instruyen a creyentes orar a Dios Padre y reconocer a Jesús como único mediador. Los escritos de Agustín se extendieron a interpretaciones del milenio, afirmando que la Iglesia Católica misma era el reino milenario. Esta postura ignora la enseñanza bíblica en Apocalipsis, que retrata el milenio como período futuro cuando Cristo regresará y reinará con los santos resucitados. La perspectiva de Agustín difuminó distinciones entre gobernanza terrenal y divina, y minimizó la promesa bíblica de un reino literal por venir. La Iglesia de Dios, leal a las enseñanzas de Jesús, se opuso a muchas doctrinas introducidas por Agustín y otros. Enfrentando persecución, los creyentes a menudo huyeron a áreas remotas como Asia Menor y Armenia para mantener su fe.
como nota E.H. Broadbent en La Iglesia Peregrina. Estos creyentes resistieron la fusión de Iglesia y Estado y buscaron seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento sin interferencia. A pesar de persecución, remanentes del cristianismo verdadero continuaron, manteniendo compromiso con los mandamientos divinos y creencias transmitidas desde los apóstoles. La verdadera Iglesia de Dios persistió a través de la historia, aunque a menudo oculta o perseguida, y permaneció fundamentada en las Escrituras en lugar de doctrinas humanas en evolución. Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, ¿sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Realmente se refería a Pedro? Mateo 16:18. A menudo ha sido interpretado como estableciendo a Pedro y sus sucesores como teniendo autoridad casi absoluta. ¿Pero es esto lo que Jesús quiso decir? En Mateo 16:18, después de que Pedro identificó correctamente a Jesús como el Cristo, Jesús respondió con una declaración intrigante sobre construir su iglesia sobre una roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos interpretan esto como Jesús diciendo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Esta creencia llevó a la doctrina de que Pedro era el fundamento de la iglesia, recibiendo las llaves del reino de los cielos y autoridad para establecer doctrina y gobernar. Esta interpretación llevó a la doctrina de sucesión papal, donde la supuesta posición de Pedro, como la roca, se cree que ha pasado a cada papa sucesivo, dándoles la misma autoridad. Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. Solo Cristo es sólido, inmovible y el verdadero fundamento de su iglesia. Si Jesús hubiera querido decir Pedro, simplemente habría dicho, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. En cambio, Jesús estableció que Él, como la roca suprema, sería el fundamento. El énfasis en Mateo 16:18 no está en el papel de Pedro, sino en el hecho de que Jesús realmente estableció una iglesia. Esta iglesia, o eclesia, que significa llamados fuera, tendría rasgos identificadores únicos como se muestra a través del Nuevo Testamento, fundamentada escrituralmente. Una iglesia que basa sus enseñanzas únicamente en las Escrituras, no tradiciones humanas, guardando el sábado bíblico y días santos, tal como Jesús y los apóstoles observaron, nombrada bíblicamente, refiriéndose a sí misma como la iglesia de Dios, un rebaño pequeño y perseguido. Jesús la describió como rebaño pequeño que a menudo enfrenta persecución, enfocada en predicar el reino, comprometida a difundir el evangelio del reino mundialmente. Este entendimiento clarifica que Jesús realmente estableció una iglesia, pero fue construida sobre sí mismo como fundamento, no sobre Pedro o cualquier otro líder humano. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. En este conocimiento permanecemos firmes, vigilando y esperando, mientras nos preparamos para dar la bienvenida al Rey que viene. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde.
Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor, y se arrepiente del mal. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes. Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. Aquellos que abracen fielmente la verdad de la palabra divina recibirán la promesa suprema: vida eterna, comunión con Dios y participación en su reino eterno. El mundo entero reflejará las bendiciones de una creación restaurada bajo autoridad y amor divinos. Las Escrituras hablan de un grupo que será divinamente protegido y sellado antes de los severos juicios del día del Señor. Apocalipsis 7:2-3 describe un ángel ascendiendo con el sello del Dios viviente, mandando que no venga daño a la tierra hasta que los siervos de Dios sean marcados. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete a la iglesia fiel en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos creen que el fundamento para el sistema del anticristo ya puede estar en su lugar. Un concepto erróneo común es ver al anticristo como figura distante. Sin embargo, recientemente, profetas y cristianos conocedores de las Escrituras han notado eventos globales alineándose con las visiones de Apocalipsis, insinuando su potencial ascenso. Con el poder global centralizándose, la noción de una sola figura controlando el mundo parece posible, atrayendo atención a profecías bíblicas sobre el ascenso del anticristo. Históricamente, naciones como Estados Unidos, Grecia e India lucharon ferozmente por soberanía, pero ahora muchas se alinean con entidades globales como la UE, OTAN y ONU, comprometiendo autonomía. Algunos sugieren que este cambio hacia autoridad central puede sentar las bases para el anticristo, como se representa en Apocalipsis, donde tiene dominio sobre todas las naciones. Los avances tecnológicos mejoran el control global, permitiendo vigilancia vasta y seguimiento de datos, fomentando así condiciones maduras para un solo líder global poderoso. El tiempo se acorta y las señales se multiplican. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino cuándo. ¿Estarás preparado cuando llegue ese momento decisivo? Tu respuesta a esta pregunta podría determinar no solo tu futuro temporal, sino tu destino eterno. Formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino. Esta cuestión de autoridad ha creado divisiones que impactan no solo iglesias, sino familias, comunidades e incluso naciones. ¿Quién decide el mejor curso de acción en asuntos morales y qué estándar debería guiarnos? Tradicionalmente, la Biblia sirvió como este estándar rector, respetado incluso por quienes no seguían completamente sus enseñanzas. Sin embargo, mientras la sociedad descarta cada vez más la autoridad bíblica, la confusión moral ha aumentado.
Las Escrituras advierten sobre la capacidad limitada de la humanidad para discernir el bien del mal independientemente. Oh Señor, sé que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura. Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo. Son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse, dejar de quebrantar los mandamientos de Dios, sentir pena por haberlo hecho y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar la obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados. Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo. Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. ¿Sobre qué fundamento construyó Cristo su iglesia? Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿realmente se refería a Pedro? Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como los nazarenos, término que aparece solo una vez en la Biblia. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús, referidos como aquellos que siguieron el camino. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos. Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado, practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial, descrito como teniendo un impacto sin igual en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano.
pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como el estoicismo y el neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Mientras nos acercamos a tiempos sin precedentes, el llamado es claro: permanecer firmes en las Escrituras, mantener vigilancia constante y prepararse para lo que viene. La infraestructura para el reino del anticristo ya está en su lugar, tejida profundamente en los sistemas de nuestra sociedad. No necesitará construir su régimen desde cero, simplemente heredará una red existente de control global. Esto plantea un punto importante. La presencia del anticristo ya se insinúa a través de los sistemas e instituciones que vemos a nuestro alrededor. Entre algunos judíos ortodoxos, hay conversación creciente de que estos podrían ser tiempos mesiánicos, el período que lleva a la llegada del Mesías judío largamente esperado. ¿Estamos al borde de un punto de inflexión profético o podría algo aún más ominoso estar desarrollándose? Te animamos a reflexionar sobre las revelaciones escriturales que arrojan luz divina sobre este viaje hacia comprender la realidad del anticristo. Jared Kushner, estadounidense con profundas raíces judías, ejerce influencia notable en Israel, alineándolo como figura única en esfuerzos de paz entre Israel y el mundo árabe. Pero hay otros aspectos intrigantes en su perfil. Kushner posee el edificio en 666 Quinta Avenida en Nueva York, propiedad comprada en 2006 por asombrosos 1.8 mil millones. Este edificio, construido en 1957, está ubicado cerca de sitios significativos como la Catedral de San Patricio y el Centro Rockefeller. Con múltiples señales alineándose, el mundo parece equilibrado al borde de los tiempos finales. Una figura carismática global, apoyada por redes influyentes y estrategias audaces, está surgiendo en el escenario mundial. Las Escrituras hablan de una figura final llamada valiosamente el Hijo de Perdición, el Desolador, el Hombre de Pecado, la Bestia o el Anticristo que ejercerá poder sin paralelo. Por ahora, su llegada está restringida por el Espíritu Santo y la Iglesia. Pero una vez que emerja completamente, traerá un reino de oscuridad y control sin precedentes sobre la tierra. Si creemos que el anticristo aparece completamente, ¿qué sucederá? Manipulará profundamente a las personas, construyendo un culto engañoso que se haga pasar por fe benevolente. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán profundamente con un mundo cansado del conflicto. Esta religión falsa probablemente prometerá iluminación, paz y una nueva era de logros. Atraerá a intelectuales y buscadores espirituales presentando una visión de un mundo unificado, libre de conflictos pasados. El atractivo del anticristo será de múltiples capas. Presentará soluciones a crisis globales como inestabilidad económica, guerra y problemas ambientales, pintándose como líder benevolente. Con carisma e intelecto notables, el anticristo parecerá entender perfectamente las esperanzas y temores del público, presentándose como el líder ideal en tiempos turbulentos. La verdadera naturaleza del anticristo permanecerá oculta hasta que sea demasiado tarde para que muchos reconozcan su engaño. Su revelación completa depende de un tiempo específico, como se describe en las Escrituras, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, pero el que ahora lo detiene lo hará hasta que sea quitado de en medio. Este versículo apunta a una restricción divina,
a menudo identificada como el Espíritu Santo y la Iglesia, que actualmente previene que el anticristo se revele completamente. Este retraso sirve dos propósitos: da a las personas más tiempo para buscar salvación y prepara al mundo para el juicio divino inevitable. Las Escrituras aseguran a los creyentes que no están destinados a soportar la ira de Dios. A pesar de la indignidad humana, a los creyentes se les ofrece salvación y se les promete protección del juicio completo de Dios. Después del rapto de la Iglesia, el juicio divino se desarrollará, particularmente en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, durante los cuales la tierra experimentará devastación. Durante esta turbulencia, el anticristo ascenderá, ofreciendo falsas promesas de paz a un mundo desesperado. Incluso mientras guerras, desastres naturales y otras señales del tiempo final crean un escenario maduro para el engaño. Después de que la Iglesia sea raptada, el anticristo abandonará su fachada pacífica, revelando su verdadera naturaleza tiránica y desatando tribulación sin precedentes. Finalmente, hay un contraste marcado entre los misterios de la piedad y la iniquidad. Mientras Cristo encarna vida y salvación, el anticristo traerá destrucción y engaño. Este choque final entre el bien y el mal definirá el último capítulo de la humanidad. El misterio de la piedad se centra en Jesucristo, quien, como Dios encarnado, vivió entre la humanidad, murió por nuestros pecados y resucitó. Este pasaje revela el plan divino de salvación, ofreciendo vida eterna a todos los que creen. Como Dios llevó a los israelitas fuera de Egipto, se encontraron atrapados con el Mar Rojo ante ellos, montañas a cada lado y el ejército egipcio cerrándose rápidamente por detrás. Desde una perspectiva humana, parecía una situación imposible sin escape. Sin embargo, Dios no está limitado por obstáculos humanos o circunstancias desesperadas. Ya tenía un plan. Mientras Moisés podría no haber conocido todos los detalles, confió en la palabra divina y pasó confiadamente su mensaje. Cuando Dios partió el Mar Rojo, la fe de Moisés y su mensaje animaron al pueblo a dar un paso adelante y confiar. Dios mantuvo su palabra, como siempre lo hace. Cada israelita cruzó seguro en tierra seca, mientras sus enemigos fueron engullidos por las aguas que regresaban. En el debate de la salvación, algunas iglesias enseñan que es únicamente por gracia divina, enfatizando la creencia en el sacrificio de Jesucristo como suficiente sin necesidad de guardar los 10 mandamientos. Otros sostienen que las buenas obras pueden ganar salvación, viendo la vida eterna como resultado de vivir moralmente. Pero alguna de estas perspectivas es completamente precisa. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Ha cambiado Dios su postura sobre asuntos morales? En años recientes, numerosas iglesias han cambiado su postura sobre sexualidad, provocando la pregunta: ¿son estos cambios actualizaciones necesarias o revelan un problema más profundo? Por ejemplo, en 1972, la Iglesia Metodista Unida declaró que la práctica no era compatible con la enseñanza cristiana y prohibió el matrimonio entre personas del mismo género. Sin embargo, con el tiempo, la perspectiva de la Iglesia sobre este asunto evolucionó, creando división significativa dentro de la denominación. Para 2024, 7.600 congregaciones se habían separado, con 5.600 saliendo solo en 2023. Ese mismo año, la Iglesia Metodista Unida oficialmente levantó su prohibición sobre matrimonios entre personas del mismo género y votó para permitir clero LGBTQ, reflejando aceptación creciente dentro de la Iglesia. Esta tendencia no se limita a una denominación. Otras iglesias, incluida la Iglesia Católica Romana, la denominación más grande del mundo, también enfrentan presiones similares para adaptar sus perspectivas. La igualdad es un principio clave y se ha convertido en valor popular en la esfera pública.
Bíblicamente, la igualdad está arraigada en la idea de que todos los humanos, masculino y femenino, están hechos a imagen divina, concepto fundacional que refleja alta consideración por la vida humana. La historia de la creación misma introduce igualdad con Adán y Eva, diferentes pero iguales en potencial espiritual. Sin embargo, a través de la historia, las sociedades a menudo se han quedado cortas, devaluando mujeres, aplicando esclavitud y discriminando por raza, creando divisiones profundas, reflejadas incluso dentro de comunidades religiosas. En el Nuevo Testamento, Pablo instó a los creyentes a rechazar estas divisiones, enfatizando que los seguidores de Cristo deberían tratar a otros con bondad y respeto. Dios proporcionó a la humanidad con sus leyes, muchas de las cuales están escritas en tono prohibitivo, como los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Estas restricciones no son arbitrarias, sino que sirven para frenar nuestras tendencias humanas naturales. Cuando Adán y Eva eligieron escuchar a Satanás en lugar de seguir la instrucción explícita divina en el jardín del Edén, comenzaron a desarrollar una naturaleza humana que resiste a Dios. Esta naturaleza inclinada hacia el mal se convirtió en la lucha universal de la humanidad, siendo Cristo la única excepción. Las leyes divinas están diseñadas para establecer límites que limiten nuestra deriva natural hacia acciones dañinas. Reglas específicas sobre comportamiento sexual incorrecto reflejan la intención divina de guiarnos lejos de acciones que llevan al daño. Algunos sugieren un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios revelado en Jesucristo en el Nuevo Testamento, interpretando al primero como más severo y al último como únicamente misericordioso. Sin embargo, Jesús declaró que predicó la palabra del Padre, reflejando exactamente lo que había aprendido de él. Tanto el Padre como Jesús permanecen inmutables en su carácter santo y justo. Dios no cambia su postura sobre verdades o principios morales. Su carácter es inquebrantable y sus leyes reflejan consistentemente esa santidad, justicia y bondad. Hay múltiples caminos hacia la salvación. Están todas las religiones llevando al mismo Dios. ¿Importa a qué iglesia asistimos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo Dios quiere que vivamos? El cristianismo es más que solo un conjunto de creencias. Es una forma de vida. En los primeros años de la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran conocidos como seguidores del camino. Jesús enfatizó que su sendero es desafiante y requiere pasar por una puerta estrecha, añadiendo que pocos la encuentran. Sin embargo, muchos hoy creen que hay múltiples. Esta semana algo incomún está aconteciendo en Israel, y la mayoría del mundo ni siquiera lo nota. No es solo un conflicto político, ni un movimiento militar aislado. Lo que está ocurriendo es monumental. Las señales están ahí. Profecías antiguas, ignoradas por siglos, están empezando a cumplirse, y con ellas una transformación silenciosa pero imparable ya está en marcha. Gobiernos, religiones, estructuras sociales, nada quedará intacto, porque lo que está a punto de revelarse cambiará el curso de la historia. ¿Puedes sentirlo? Esa tensión en el aire, como si algo grande estuviera a punto de estallar. No es una coincidencia, no es un accidente. ¿Estás listo para ver lo que siempre estuvo oculto? Jesús ya dejó mensajes claros sobre lo que vendría en los tiempos finales. Las pistas están a la vista y se están materializando frente a nosotros con una precisión sorprendente. Mientras muchos se burlan o minimizan estas señales, tildándolas de exageraciones o fantasías, hay quienes comienzan a verlas con nuevos ojos. Para estos últimos, se abre un sendero hacia una comprensión más profunda y transformadora
Y es que el despertar no llega de golpe, sino en forma de pequeñas señales que, una vez conectadas, revelan una imagen poderosa. Cada vez más personas sienten que algo está cambiando en el ambiente espiritual del mundo. No se trata de miedo, sino de una invitación a observar con atención lo que está ocurriendo. Las palabras de Jesús no fueron casuales, fueron advertencias con propósito. Lo que estás a punto de conocer no solo cambiará tu perspectiva, sino que podría sacudir los cimientos de tu entendimiento actual. La verdad contenida en la palabra sagrada no falla. Cada línea es una brújula que nos orienta en medio del caos. Y mientras Israel, corazón de la historia bíblica, vive momentos intensos, los ecos de disputas y el murmullo de posibles enfrentamientos resuenan con fuerza en el escenario mundial. Pero no temas, porque todo lo que está ocurriendo forma parte de un proceso mayor. Mateo 24:6 nos recuerda que este tipo de acontecimientos deben suceder. Las tensiones que se intensifican no son el final en sí, sino señales del camino hacia algo mayor. Entender esto nos prepara emocional y espiritualmente para lo que viene. Lo que ves en las noticias no es una simple coincidencia ni un ciclo repetido de la historia. ¿Y si te dijera que estos acontecimientos forman parte de un diseño profético meticulosamente escrito hace miles de años? Nada de lo que sucede en el escenario internacional es fortuito. Cada paso, cada decisión, cada alianza está dentro de un propósito que se extiende más allá de lo humano. Esto no es teoría conspirativa ni superstición, es una lectura espiritual que conecta los eventos actuales con un guión que ha sido revelado gradualmente. Las piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar y quienes estén atentos entenderán que no se trata de política ni de azar, sino del cumplimiento de una voluntad mayor. Tal vez este tema ya haya cruzado tu camino antes, pero su profundidad merece una revisión más seria. No es simplemente una narración religiosa ni una historia que se cuenta en los templos. Es una alerta urgente. Un llamado directo a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver, porque los textos antiguos están cobrando vida en nuestros días. Lo más sorprendente es que este mensaje trasciende creencias individuales. No importa de dónde vengas o en qué creas, lo que está ocurriendo es universal y afecta a todos por igual. Es una invitación a dejar de lado la indiferencia y comenzar a buscar respuestas con sinceridad. Las profecías de las Escrituras no son cuentos del pasado ni metáforas poéticas. Son mapas del tiempo que apuntan a lo que está por venir. Si las interpretamos correctamente, podemos anticipar acontecimientos y comprender mejor nuestro papel en ellos. Es un llamado a despertar la conciencia y ver más allá de lo superficial. Cada señal, cada suceso inesperado puede entenderse como una marca en el sendero que lleva al gran desenlace. No están ahí por accidente. Son faros en medio de la oscuridad que nos guían si decidimos prestar atención. La relación entre los eventos actuales en Israel y el destino de la humanidad nunca ha sido tan clara, desde conflictos que arrastran siglos de historia hasta movimientos estratégicos recientes. Todo parece entrelazarse en una narrativa que tiene impacto global. No se trata solo de una región, es una pieza clave en un tablero mucho más amplio. Es momento de detenernos y reflexionar profundamente. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mirar más allá de lo visible y reconocer que lo que está en juego va mucho más allá de la geopolítica. La transformación que se avecina tocará a todos los rincones del planeta.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las señales no son meras coincidencias ni producto del azar. Son llamados que resuenan como ecos en el viento, intentando despertar a una humanidad dormida. Estar despiertos espiritualmente nos da la posibilidad de actuar, de tomar decisiones conscientes, de prepararnos para lo que se avecina. Este es el momento para dejar la pasividad atrás. Es tiempo de comprender que no somos espectadores, sino protagonistas en una historia que aún se está escribiendo. Y esa historia necesita de voces que se levanten, de corazones que comprendan y de personas dispuestas a abrazar la verdad con valentía. Nos encontramos en una era dominada por la confusión y la inseguridad. Las tensiones geopolíticas aumentan, los conflictos sociales se propagan como fuego y el desconcierto emocional afecta a millones. En este panorama global convulso, una nación vuelve a estar en el centro de todas las miradas: Israel. No es una coincidencia. Esto ya había sido mencionado en los antiguos escritos, que aún hoy cobran vida con fuerza sorprendente. Y lejos de generar temor, estos eventos deben ser comprendidos como una invitación a una mayor conciencia. El conocimiento profético se convierte en una llave que nos permite interpretar el presente a la luz del plan divino. Aquel que decide observar sin prejuicios y escuchar con el corazón encontrará sentido donde otros solo ven caos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La gravedad de la situación actual es evidente. Los roces entre naciones aumentan y los conflictos internos desgarran a los pueblos desde dentro. Las palabras pronunciadas en Mateo 24 cobran vida de manera inquietante. Guerras por doquier, enfermedades que desafían la ciencia y desastres que estremecen los cimientos del planeta. Lo que fue anunciado como señales futuras ya se encuentra desplegado ante nuestros ojos. Cada día parece acercarnos a una línea invisible de no retorno. Las señales no se limitan a lo visible. Hay un componente espiritual en todo lo que se desarrolla. Y cuando las profecías se alinean con los titulares de las noticias, es un llamado claro a prestar atención con urgencia. ¿Puedes sentirlo? Pestes que paralizan naciones, conflictos armados sin solución, terremotos que sacuden territorios, escasez de recursos, colapsos económicos. Todo parece encajar en una secuencia cuidadosamente anunciada. La inestabilidad se convierte en una constante y las voces espirituales comienzan a despertar del letargo. Y en medio de este despertar, surge una percepción común entre los que sienten que algo mayor se acerca. El tiempo parece comprimirse y hay una sensación creciente de que los cielos están en movimiento.
Las fuerzas celestiales parecen estar listas, como si estuvieran alineadas, esperando una señal. Muchos sienten que algo trascendental está por manifestarse en nuestra generación. A pesar de las evidencias, no todos están dispuestos a aceptar esta realidad. Hay quienes ridiculizan las señales, diciendo que todo esto ya se ha dicho antes, que siempre ha habido guerras y desastres. Pero esa actitud también fue prevista. Las Escrituras advierten que, en los días finales, surgirán voces burlonas, siguiendo sus propios deseos y negando la veracidad del mensaje eterno. Esta incredulidad, lejos de invalidar la profecía, la confirma. El escepticismo crece, alimentado por la rutina y la desinformación. Muchos viven atrapados en la distracción constante, incapaces de ver más allá de lo inmediato. Pero aquellos que han abierto su mente y corazón saben que no todo es como antes. El mundo está cambiando y lo espiritual se vuelve cada vez más evidente. Para los que están viendo este video y sienten que algo resuena en su interior, este mensaje no es casualidad. Hay una razón por la cual te encontraste con estas palabras. Debes mantenerte despierto, alerta, con los ojos espirituales abiertos. Lo que está ocurriendo en Israel va mucho más allá de lo diplomático o lo bélico. Es parte de un mover divino que trasciende lo visible. No se trata solo de eventos políticos. Estamos ante el cumplimiento de una narrativa que abarca toda la historia de la humanidad. Es un capítulo final que se está escribiendo en tiempo real y tú formas parte de él. Estar atento es más que una sugerencia, es una necesidad vital en este tiempo profético. Los indicios son claros. La promesa del retorno de Jesús no es una ilusión. Es una certeza espiritual que se manifiesta en cada detalle que vemos cumplirse. Él mismo nos exhortó a estar atentos, vigilantes y conectados a través de la oración. Y lo que predijo ya está sucediendo. Señales en el cielo, movimientos en la tierra, el despertar del pueblo y la restauración de Israel como centro profético. Las piezas del panorama final están encajando rápidamente. Las naciones se posicionan, los creyentes se reavivan y las profecías que durante siglos parecían lejanas ahora se manifiestan con precisión milimétrica. La pregunta no es si ocurrirá, sino si tú estarás preparado cuando todo llegue a su punto culminante. Ninguna profecía será ignorada, ningún precepto permanecerá sin cumplirse. Las Escrituras nos aseguran que el cielo y la tierra pueden desvanecerse, pero su palabra es eterna. Esta realidad invita a una reflexión profunda. Las señales son inconfundibles y de una magnitud impresionante, indicando que el tiempo para actuar es ahora. Las esperanzas y las creencias de millones están en juego, por lo que es esencial abrazar y entender el mensaje de esperanza y redención que proviene de la fe en estos tiempos difíciles. La responsabilidad recae en nosotros al responder a este llamado divino, prepararnos para lo que está por venir y mantener la fe en medio de la tempestad. La eternidad de la palabra divina nos ofrece todo lo que debemos conocer. Sin embargo, muchos prefieren ignorarlo, creyendo que disponen de suficiente tiempo. Alertamos sobre un mensaje crucial, un llamado a la reflexión, una exhortación a estar atentos, pues el sonido de la trompeta está cercano y muchos se verán sorprendidos por lo que está por venir. ¿Aún dudas? Observa a tu alrededor. No solo lo que ocurre en Israel, sino en el planeta en su conjunto. Valores esenciales se desmoronan, las familias enfrentan asaltos, las comunidades religiosas atraviesan divisiones, el amor se enfría y la maldad parece duplicarse. Todo esto se desarrolla conforme a lo profetizado por Jesús. Su advertencia sobre el aumento de la maldad y cómo esto enfriará el amor de muchos se materializa en Mateo 24:12. Sin embargo, aún hay esperanza. Hay tiempo para aquellos que se acercan a Cristo.
Él no deja de llamarte, llama a tu corazón. Y si estás dispuesto a escuchar, no lo ignores. Un evento trascendental se acerca, el regreso de nuestro Señor. Escucha, pronto vendré. Bienaventurado aquel que guarda las palabras de este libro de profecía, Revelación 22:7. No dejes para mañana lo que es urgente hoy. Este audiovisual es un aviso divino, un signo en el camino. Quizás la última llamada antes de que ocurra una transformación monumental. El mundo celestial está actuando. Existe una lucha en la esfera espiritual y el plan divino avanza. Prepárate, repite estas palabras. Dedícate a la santidad. Jesús está en camino. Un acontecimiento asombroso que tiene el poder de transformar todo se desarrolla en la Tierra Santa en este momento. Cuando la atención global se centre en esa región, podría ser demasiado tarde para muchos. Pero tú que escuchas ahora, aún puedes aprovechar este tiempo de gracia. Hay una sensación peculiar en el ambiente, una calma incierta que escapa a lo que te cuentan los medios. Quizás la sentiste al despertar, esa percepción de que algo ha cambiado. Prepárate para lo inesperado y mantente firme en tu fe. Las señales son evidentes en cada rincón, recordándonos la importancia de permanecer vigilantes. Los acontecimientos actuales son un reflejo del cumplimiento de antiguas profecías que nos advierten sobre un inminente desenlace. La historia humana atraviesa un umbral crítico y cada día que pasa se acerca el momento decisivo. Los cambios climáticos, las tensiones políticas y los conflictos sociales son indicativos de estas verdades profundas. No permitas que la rutina diaria te ciegue a las señales del tiempo. Sé paciente, estudia las Escrituras y prepárate para lo que está por venir. Cada momento cuenta y tu respuesta es vital. Atención a todos. Un fenómeno invisible pero intensamente tangible está transformando el mundo actual. Cambios concretos y significativos están aconteciendo en diversas esferas, desde la política y la economía global hasta la tecnología que utilizamos a diario, además de las alteraciones en el comportamiento natural del planeta. Lo que se avecina en mayo de 2025 emerge como un punto de inflexión, un hito que, al mirarlo en retrospectiva, resultará innegable como el instante en el que la humanidad escribió una nueva etapa en su crónica. No se trata de generar pánico ni temor, sino más bien de fomentar la atención y la capacidad de discernimiento sobre los tiempos que enfrentamos. Jesús nos enseñó que deberíamos ser capaces de interpretar los signos a nuestro alrededor, al igual que distinguimos las condiciones climáticas observando el cielo. Sin embargo, muchos permanecen ajenos a la realidad, perdidos en la inercia de la cotidianidad, ignorando las señales evidentes que nos rodean. Analicemos la situación con serenidad y objetividad. Empecemos con Israel, un lugar sagrado, considerado el núcleo del pensamiento profético y a pesar de su reducido tamaño, continúa siendo el foco de interés para potencias mundiales. Lo que ocurre en esta región no es simplemente un conflicto político o militar más. Las tensiones han escalado de manera sorprendente. Se están produciendo maniobras estratégicas, intercambios de palabras incendiarias entre naciones, formándose alianzas inesperadas. Lo que podría haber sido un conflicto de carácter regional se expande como un fuego incontrolable, involucra a numerosos países y presenta un peligro real de escalada mundial. Entendemos que la situación es compleja. Los intereses globales, las luchas de poder y el acceso a recursos naturales juegan un papel crucial en este contexto. La geopolítica actual no se puede simplificar, ya que cada movimiento tiene sus repercusiones. En este entorno, las decisiones gubernamentales y las alianzas militares son más significativas que nunca. Mirando al ámbito tecnológico, el impacto en nuestra vida diaria es palpable. Estamos presenciando una velocidad asombrosa en avances que antes solo eran soñados. La inteligencia artificial, por ejemplo,
está revolucionando la manera en que interactuamos con el mundo, transformando industrias y ofreciendo herramientas potentes para el análisis de datos y la toma de decisiones. Simultáneamente, debemos considerar las implicaciones éticas de estos desarrollos. Cuestiones de privacidad, seguridad y la desigualdad en el acceso a la tecnología son aspectos críticos en esta nueva era. Mientras algunos prosperan, otros quedan rezagados, creando una brecha que podría tener consecuencias a largo plazo. A su vez, los cambios en el medio ambiente son innegables. El cambio climático está afectando patrones climáticos, poniendo en riesgo ecosistemas y poblaciones. Los desastres naturales se vuelven más frecuentes y severos, obligando a comunidades a adaptarse o enfrentarse a consecuencias devastadoras. Por lo tanto, es esencial que, como sociedad, comencemos a establecer conexiones entre todos estos aspectos. La política, la economía, la tecnología y el medio ambiente están intrínsecamente relacionados y nuestra capacidad para atender a estas interdependencias será crucial en los próximos años. La historia nos está llamando a una reevaluación de nuestras prioridades y solamente con una mirada objetiva y alerta podremos navegar eficazmente por estos tiempos inciertos. La clave de nuestro tiempo radica en decisiones políticas que pueden desatar reacciones desproporcionadas. Un misil lanzado en un momento inadecuado, una frase malinterpretada y de repente el mundo entero se ve sacudido por una ola de indignación, temor y rabia. Las redes sociales arden, los mercados reaccionan de inmediato y los líderes buscan soluciones rápidas. Parece que estamos sobre un hilo delicado, donde cada movimiento puede llevar al caos. A esto se suma el hecho de que la naturaleza tampoco parece en equilibrio. Fenómenos climáticos extremos, inundaciones y tormentas inesperadas se están volviendo comunes, mostrando la vulnerabilidad de nuestro entorno. El planeta responde de manera visceral y dolorosa, con ecos de antiguas advertencias. La creación misma parece gemir, como se mencionó en Romanos 8:22, donde se revela un clamor conjunto de la naturaleza en su sufrimiento. La crisis que enfrentamos hoy va más allá de una simple coincidencia o de un fenómeno aislado de cambio climático. Hay un sentido de urgencia que nos exige profundizar. ¿Estamos realmente observando lo que se desarrolla ante nuestros ojos o estamos ignorándolo por comodidad? Este no es un ciclo político común. Asistimos a una confluencia de fuerzas únicas, más intensas que nunca antes, que parecen señalar hacia una transformación inminente. Existe una conexión entre estos eventos y antiguas profecías y señales. Mientras Israel lidia con su propia turbulencia, otro epicentro espiritual, el Vaticano, se encuentra en un estado de incertidumbre. Durante siglos, esta institución se ha erigido como bastión de estabilidad y autoridad espiritual para millones. Sin embargo, ahora se perciben divisiones internas, cuestionamientos y escándalos. La unidad que una vez definió al catolicismo se está resquebrajando, abriendo un debate sobre interpretación y dirección. Es posible que estemos ante un momento de transformación. Los cambios son evidentes. Nuevos liderazgos se están gestando y el pueblo busca respuestas, navegando entre diferentes visiones y creencias. Este desconcierto en el seno de la Iglesia resuena con inquietud y esperanza. Tomar un tiempo para observar lo que sucede y discernir con claridad puede revelar lecciones valiosas. Es un periodo para reflexionar sobre el sentido de unidad y cohesión que siempre ha caracterizado a las comunidades de fe. Tal vez sea el momento de regresar a lo fundamental, construyendo un diálogo inclusivo que permita integrar diferentes perspectivas y superar divisiones. La inestabilidad en el mundo refleja un llamado a la acción.
No podemos ignorar el clamor de la creación ni la disonancia en las instituciones que deberían brindar guía. La búsqueda de soluciones sostenibles y la renovación de valores comunes son urgentes. En esta época crítica, el desafío está en nuestro sesgo por desestimar lo que no comprendemos completamente. Permitir que nuestras voces se unan en un esfuerzo por la comprensión y la sanación puede ser el primer paso hacia un futuro más esperanzador. Es fundamental actuar con discernimiento y solidaridad, abriendo espacios para el diálogo y la empatía en medio de la incertidumbre. Prepárate para una reflexión profunda sobre la situación actual. Los Estados Unidos, que durante mucho tiempo fueron considerados el bastión de la estabilidad y el liderazgo global, están mostrando señales alarmantes de descomposición. No se puede hacer caso omiso a esta realidad. La nación se encuentra fragmentada, con una política que ha degenerado en un verdadero campo de confrontación. La economía atraviesa un período de gran incertidumbre y los principios éticos parecen ir en picada. Todo esto está interconectado. No se requiere visión del futuro para advertir que el mundo se encamina hacia una fase insólita y desconcertante. Solo hace falta observar lo que nos rodea para entender que hay algo mayor en juego. Pese a la gravedad de la situación, muchos prefieren permanecer ajenos. A menudo, la monotonía diaria y el entretenimiento funcionan como un escape que les permite ignorar lo evidente. Sin embargo, las Escrituras ofrecen perspectivas que no podemos desestimar. La llegada de los tiempos finales no será anunciada con bombos y platillos, sino que se asemejará a un ladrón en la oscuridad. La advertencia en 1 Tesalonicenses 5:2 nos recuerda que el día del Señor llegará inesperadamente. Estamos atravesando un momento frágil y lo que ocurre en lugares como Israel, el Vaticano e incluso aquí son parte de un esquema más amplio. Estas no son meras coincidencias, sino fragmentos de un rompecabezas profético que se va esclareciendo. Es fundamental que quienes estén leyendo estas palabras comprendan que no estamos hablando de meras teorías de conspiración. Se trata de lo que se ha pronosticado de acuerdo a las Escrituras. Jesucristo advirtió que en tiempos finales el amor enfriaría. Las naciones se alzarían entre sí y enfrentaríamos dificultades sin precedentes. Lo que resulta más asombroso es ver a muchos seguir sus vidas como si nada de esto sucediera. Para quienes tienen la claridad espiritual, es innegable que un cambio monumental está en marcha. Aunque sea imperceptible a los sentidos, es extremadamente palpable para aquellos que viven guiados por la fe. Este momento requiere mucho más que un simple conocimiento intelectual. Exige una profunda conexión y discernimiento espiritual. Además de la reflexión, es vital actuar. ¿Qué papel estamos dispuestos a asumir en medio de esta crisis? Existe una necesidad urgente de unidad y colaboración en tiempos de caos. La esperanza puede parecer distante, pero cada acción cuenta y el futuro se construye a partir de decisiones presentes. Nos enfrentamos a un llamado a la acción, a la reflexión y al compromiso conjunto con principios y valores que fortalezcamos en comunidad. Sin duda, el tiempo es ahora y asumir responsabilidad es esencial para navegar por este camino incierto. La vida exige atención, respeto y una conexión sincera con lo divino. En este momento crucial, tal vez pienses que el regreso del Hijo del Hombre no ocurrirá, pero es vital estar en guardia. Como nos advierte Mateo 24:44, este mensaje nos llega no a causa de la ansiedad, sino como un regalo divino, brindándonos la oportunidad de prepararnos. La llegada de estos momentos culminantes es inevitable, y una vez que suceda, el tiempo para reaccionar habrá pasado. El momento de actuar es ahora. Quiero entender tu perspectiva. ¿Qué emociones surgen en ti al observar la actualidad?
¿Crees que estos eventos están ligados a las profecías de antaño? ¿Sientes que nos acercamos a un desenlace? ¿Cómo interpretas el papel de Israel en esta narrativa compleja? ¿Y qué influencia tienen entidades como el Vaticano y Estados Unidos en este panorama global? Reflexionemos juntos sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Compartamos nuestras perspectivas en los comentarios. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El futuro puede parecer sombrío, sin embargo, para quienes confían en el Señor, existe una esperanza de consuelo y resguardo. La promesa es que quienes perseveren hasta el final hallarán la salvación, como se menciona en Mateo 24:13. Ahora quizás estés escuchando este mensaje en medio de un torbellino de actividades, con múltiples pestañas abiertas y el constante zumbido de tu teléfono lleno de notificaciones. Te propongo un ejercicio. Silencia el ruido externo. Cierra las distracciones que te rodean, porque en este mar de estímulos es donde muchos se pierden. Las redes sociales, el sinfín de entretenimiento y las interacciones superficiales pueden desviar nuestra atención de lo esencial. El mundo actual está inundado de información, pero la verdadera sabiduría radica en el discernimiento. Cada día, las noticias acaparan titulares que reflejan caos y desasosiego, mientras que la desesperanza abunda en muchas almas. Sin embargo, en medio de toda esta agitación, surgen oportunidades para fortalecer nuestra fe y afianzar nuestra conexión con lo sagrado. Es vital encontrar momentos de reflexión y meditación, desconectando de lo mundano para centrar nuestra atención en lo que verdaderamente importa. Esta conexión puede guiarnos y ofrecer claridad en tiempos de incertidumbre. La historia nos recuerda que ha habido momentos críticos donde la humanidad enfrentó desafíos, pero siempre emerge una luz en medio de la oscuridad. Por eso, hablemos acerca de este llamado divino y cómo cada uno puede preparar su corazón para lo inevitable. Invitemos a otros a unirse a este diálogo enriquecedor. La colaboración de nuestras voces podría traer entendimiento y fortaleza colectiva. El futuro requiere de la unidad y de una fe renovada para afrontar cualquier adversidad que se presente en nuestro camino. A medida que avanzamos en estos tiempos de transformación y desafío, nuestra fe nos proveerá el ancla necesaria. Compartamos inquietudes y esperanzas, siempre buscando en lo profundo lo que realmente nos conecta a todos. Hagamos un espacio para el silencio, la meditación y la búsqueda de respuestas en nuestro interior. ¿Puede un simple animal cambiar el curso de la historia? ¿Y cuál es la conexión entre este evento y los acontecimientos actuales en los Estados Unidos y el mundo? ¿Está vinculado el presidente de Estados Unidos con esto? Para muchos creyentes, la respuesta es un rotundo sí. La aparición de una vaca completamente roja en Israel ha provocado un revuelo mundial, despertando preguntas sobre su conexión con las profecías bíblicas y el fin de los tiempos. ¿Qué tiene de especial este animal? ¿Y por qué su llegada podría marcar un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad? Según el capítulo 19 del libro de Números, la vaca roja es clave en los ritos de purificación necesarios para reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Este templo, mencionado en las profecías, es visto como el escenario de eventos apocalípticos cruciales, incluyendo la llegada del Anticristo y el retorno de Cristo. Pero, ¿cómo un animal tan raro encaja en este complejo rompecabezas espiritual?
Desde su sacrificio fuera del campamento hasta el uso de sus cenizas para purificar a los impuros, la vaca roja simboliza pureza y restauración. En un mundo que enfrenta incertidumbres crecientes, este animal representa para los judíos una señal divina de que el momento de la redención está cerca. El reciente traslado de 5 novillas rojas desde Texas a Israel ha reavivado estas expectativas. Entonces, ¿estamos realmente presenciando el cumplimiento de una profecía milenaria? ¿O quizá la llegada de estas vacas es solo el inicio de algo mucho más grande? Una cosa es segura: este evento tiene implicaciones que van más allá de Israel, conectando creencias antiguas con los desafíos espirituales y políticos del presente. ¿Sabías que la reconstrucción de un templo podría cambiar el curso del mundo? Para el pueblo judío, el tercer templo no es solo un edificio, sino un paso crucial para restaurar la conexión divina perdida desde hace siglos. Este lugar sagrado, que alguna vez fue el centro de su fe, es también un componente esencial en las profecías del fin de los tiempos. El primer templo, construido por el rey Salomón, y el segundo, erigido tras el exilio babilónico, fueron símbolos de la cercanía con Dios. Sin embargo, ambos fueron destruidos, dejando una herida espiritual que ha persistido por milenios. Ahora, con los preparativos en marcha para levantar el tercer templo, la esperanza de restauración espiritual vuelve a ser tangible. Pero la importancia del templo trasciende las fronteras del judaísmo. En las profecías bíblicas, este es el escenario donde se revelará el anticristo, quien engañará a las naciones antes de ser derrotado por Cristo. Para los cristianos, la reconstrucción del templo es una señal inequívoca de que los eventos apocalípticos están cerca. En este contexto, la llegada de las novillas rojas y los avances en los preparativos del templo no son solo un hecho religioso, sino un evento de interés global. ¿Será el tercer templo un puente hacia la paz o un detonante de conflictos aún mayores? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ritual antiguo puede seguir siendo relevante en pleno siglo XXI? El rito de la vaca roja, descrito en el capítulo 19 del libro de Números, es mucho más que una ceremonia arcaica. Es un acto cargado de simbolismo espiritual que conecta a los creyentes con una pureza perdida y prepara el camino para la reconstrucción del tercer templo. El ritual era meticulosamente detallado. La vaca debía ser sacrificada fuera del campamento, y sus cenizas mezcladas con agua eran usadas para purificar a quienes habían estado en contacto con la muerte. Este proceso permitía a los impuros regresar a la comunidad, enfatizando la necesidad de limpieza antes de acercarse a lo sagrado. Sin embargo, este rito tiene implicaciones que van más allá de lo físico. Representa la conexión entre el sacrificio y la restauración espiritual, un tema que resuena profundamente en las enseñanzas bíblicas. Para los judíos modernos, revivir este ritual no solo es un acto de fe, sino también un paso hacia la realización de las profecías. Hoy en día, con la aparición de vacas rojas que cumplen los requisitos bíblicos, este antiguo rito parece estar al alcance. Pero, ¿qué desafíos y oportunidades plantea para la comunidad judía y el mundo entero? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. ¿Sabías que en la antigüedad el contacto con la muerte podía significar el aislamiento total de una persona? En la tradición judía, los ritos de pureza no eran solo ceremonias religiosas, sino un medio para reintegrar a los impuros a la comunidad. La vaca roja jugaba un papel crucial en este proceso, proporcionando las cenizas necesarias para purificar a aquellos considerados impuros por estar en contacto con cadáveres o lugares de muerte. El ritual no era sencillo, incluía pasos precisos. El sacrificio del animal fuera del campamento, la cremación completa y la recolección de las cenizas por un tercer hombre. Cada participante quedaba impuro temporalmente, reflejando la carga espiritual que implicaba ayudar a los demás a purificarse. Este acto de obediencia a las leyes divinas simbolizaba no solo el retorno a la comunidad, sino también la restauración del vínculo con Dios. La pureza ritual, tal como se describe en Números 19, iba más allá de la limpieza física. En la cosmovisión judía, estar puro significaba estar en condiciones de acercarse a lo sagrado y participar en la vida comunitaria. Esto reforzaba la idea de que la conexión con Dios y con los demás dependía de cumplir con sus mandatos. Hoy, al hablar de revivir estos rituales con la aparición de nuevas vacas rojas, surge la pregunta: ¿cómo encajan estas prácticas antiguas en un mundo moderno? Aunque la tecnología y la ciencia han avanzado, el simbolismo y la necesidad de pureza espiritual siguen siendo relevantes, especialmente en tiempos de incertidumbre global. ¿Puede un lugar cargar con el peso de la historia espiritual de toda una nación? Para el pueblo judío, Jerusalén y el monte del templo representan la conexión más sagrada con Dios. En este sitio se erigieron dos templos monumentales que marcaron hitos en su relación con lo divino, y cuya destrucción dejó cicatrices profundas en su fe y cultura. El primer templo, construido por el rey Salomón, fue un símbolo de esplendor y cercanía con Dios. Durante casi 400 años, este lugar sagrado albergó el Arca de la Alianza y fue el centro espiritual de Israel. Sin embargo, su destrucción por los babilonios en el año 586 a.C. marcó el inicio de un periodo de exilio y desolación para el pueblo judío. El segundo templo, reconstruido después del regreso de Babilonia, se convirtió en un símbolo de restauración. Durante más de 5 siglos fue testigo de momentos clave en la historia judía, incluyendo la era de los macabeos y los primeros años del cristianismo. Su destrucción por los romanos en el año 70 d.C. dejó al pueblo judío sin un centro espiritual, una pérdida que aún resuena profundamente. Ahora, la posibilidad de construir un tercer templo en el mismo lugar histórico representa tanto un desafío como una esperanza. Este proyecto no solo busca restaurar un sitio físico, sino también revitalizar la conexión espiritual que une a los judíos con su historia y con Dios. Sin embargo,
Esta construcción podría desatar tensiones geopolíticas que trascienden fronteras, convirtiendo este sueño en un tema de interés mundial. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La vaca roja sigue siendo un símbolo poderoso en la fe judía, representando pureza, obediencia y la esperanza de redención. Según las tradiciones, su sacrificio es esencial para purificar a las personas y restaurar su capacidad de participar en los rituales sagrados. Este animal extremadamente raro es considerado una señal divina que anticipa eventos de gran trascendencia espiritual. En la actualidad, la aparición de vacas que cumplen los estrictos requisitos bíblicos ha despertado un renovado interés en estas antiguas prácticas. Los judíos ortodoxos ven este evento como un paso crucial hacia la reconstrucción del tercer templo, un proyecto que tiene implicaciones tanto espirituales como políticas. Este esfuerzo está impulsado por instituciones como el Instituto del Templo, que trabaja para preservar y revitalizar los rituales y elementos sagrados. La conexión entre la vaca roja y las profecías apocalípticas también resuena en otras tradiciones religiosas, lo que añade una dimensión interreligiosa al debate. Para muchos, la llegada de estos animales es una señal de que estamos viviendo en tiempos únicos, en los que lo divino parece entrelazarse con los eventos históricos y geopolíticos. Este simbolismo también unifica a la comunidad judía en torno a un propósito común. Más allá de las divisiones internas, la preparación para el tercer templo y el manejo de las vacas rojas actúan como un catalizador de esperanza y colaboración, marcando un momento decisivo en su fe. El Instituto del Templo se ha convertido en el principal motor detrás de los preparativos para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén.